una aparición clínica de la infección por parvovirus B19. El parvovirus B19 pertenece a la familia Parvoviridae y es un género de eritrovirus. Va a ser encapsulado de ADN simple de cadena icosaédrico sin envoltura, va a ser resistente al éter, tiene una estructura terminal en horquilla y, bueno, algo muy importante es que este parvovirus va a ser el único que va a afectar a los humanos. Y tiene un tropismo citotóxico para los precursores medulares eritrocitarios. Bueno, tiene dos proteínas cápsula, la BP1 y la BP2, y una proteína no estructural. Aquí lo importante es que la BP1 y BP2 van a ser las generadoras de la respuesta inmune, mientras que la proteína no estructural va a ser principalmente una causante de su viremia. Y bueno, ahorita les voy a hablar más adelante cómo va a afectar el parvovirus, entonces les voy a explicar por qué se considera que el eritema infeccioso es consecuente a una infección por parvovirus B19. En su epidemiología vamos a tener que esto se va a dar por comunidades. Principalmente la primera infección que vamos a tener de parvovirus B19 va a ser en edad escolar, la prima infección. Es endémico todo el año en zonas con clima templado. Se puede dar por transmisión vertical o transmisión directa. La directa ya sea por compartir donaciones de sangre, compartir jeringas o por las secreciones nasales. Suele dar brotes epidémicos principalmente en escuelas y en hospitales, y normalmente se suele presentar a inicios de la primavera y a finales del invierno, y tiene una mayor prevalencia en adultos mayores de un 80%. Bueno, el parvovirus B19 tiene una incubación de 4 a 14 días, aunque en algunas pues varía de 4 a 28 días. Su replicación inicial es en el tracto respiratorio superior. Va a haber un periodo de incubación aproximadamente de 6 a 8 días, durante el cual ocurre una viremia. Y pues vamos a tener la excreción del parvovirus B19 por el tracto respiratorio, y en este tiempo pues puede presentarse síntomas inespecíficos como fiebre o mialgia. La viremia máxima se expresa entre el día 6 al 10 después de la infección. Bueno, después de esto, de que se aloja en la vía respiratoria, se va a trasladar a sus células blancas, que es nuestra serie eritropoyética, porque si recuerdan, el virus tiene un tropismo por células progenitoras eritroides en las que produce una infección lítica. Bueno, la infección lítica se va a dar porque el virus se une al antígeno P del grupo sanguíneo. El antígeno P es un globócido o GB4 que es una glicoproteína presente en las células eritroides, ya sea miocárdicas, hepáticas fetales, de la placenta, endotelio. Y bueno, algo muy importante es que se considera que para producir el eritema infeccioso, el parvovirus B19 nos va a generar una hipersensibilidad tipo 3, que es una hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Bueno, algo importante es que las células hematopoyéticas totalmente pervisivas a la infección por parvovirus B19 van a ser los proeritoblastos y los normoeritoblastos. Esta va a ser una infección productiva que va a ser citotóxica y va a producir una interrupción brusca de la producción de eritrocitos, que nos va a conducir a una reticulocitopenia que va a ser detectable en laboratorios. La eritropoyesis se va a interrumpir aproximadamente durante una semana y se resuelve de forma espontánea a medida de que comienza la producción de anticuerpos, y cuando empiece la transmisión de anticuerpos, pues va a iniciar la viremia.
¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Dani. No, Dani. Bueno. Algo importante de resaltar aquí es un poco la función inmune. La respuesta inmune va a ser principalmente la humoral, que va a lograr la erradicación del virus y proteger contra una reinfección, mediante la producción primero de IgM y después de IgG, y esto va a ser contra la BP1 y BP2. Pero también hay inmunocomponentes que nos van a dar como presencia de anticuerpos neutralizantes, y esto ha sugerido la presencia de anticuerpos IgG en NS1, que se va a asociar, entre otras complicaciones, al curso grave de una infección por parvovirus. Y bueno, también hay marcadores que no nos van a poder indicar si es una infección persistente o no, pero principalmente se hace a través de la medición de IgG e IgM. Los componentes celulares pues tienen una relevancia debido a que la infección aguda por parvovirus va a ser mediada por linfocitos TCD4, que van a ser específicos para parvovirus B19, y linfocitos B, que van a reconocer a BP1 y BP2, y a su vez producen linfocitos TCD8 contra NS1. Esta respuesta puede ser sostenida por meses, aun cuando no tenemos una viremia como tal. Y bueno, y en pacientes infectados, pues persiste el parvovirus respuesto a que la respuesta celular está dirigida principalmente contra BP1 y BP2 más que contra NS1. Algo importante es que pues hay hallazgos que dicen que el parvovirus B19 pues se puede considerar una infección que genera una respuesta autoinmune, y esto es porque hay una variedad de autoanticuerpos tras la infección, y la producción de autoanticuerpos en la infección por parvovirus probablemente se debe a un mimetismo molecular por los anticuerpos IgG anti-parvovirus B19, que es como que puede causar una reacción cruzada con múltiples autoantígenos, como es la colágeno 2. Como recordarle un poco, el parvovirus puede generar una artritis, y por queratina también se puede presentar otras afecciones exantémicas eh, con parvovirus B19. Y bueno, también tiene algo importante porque se ha descubierto cierta evidencia de que hay una apoptosis inducida por parvovirus B19 que resulta en la presencia de la presentación autoantigénica en linfocitos T2. Por eso les mencionaba que se puede considerar una hipersensibilidad tipo 3 mediada por anticuerpos, por inmunocomplejos, perdón. Y bueno, aquí algo importante es que las manifestaciones clínicas, la enfermedad suele ser asintomática y su cuadro clínico pues suele aparecer como un resfriado leve. Y en las infecciones sintomáticas principalmente se van a dar en niños porque hay una prima infección, cursa con el eritema infeccioso. ¿Qué es el eritema infeccioso? Se va a manifestar después del 7º al 10º día desde el inicio de la enfermedad. Al principio, pues vamos a tener síntomas prodrómicos asociados a la viremia, que es una inflamación de las vías respiratorias, congestión nasal, faringitis, tos, fiebre moderada, o normalmente es baja, un malestar general, hay cefaleas, mialgias, náuseas, y estos síntomas van a remitir cuando aparecen los anticuerpos específicos. Normalmente aparecen de 2 a 3 días después de que inician estos síntomas. Bueno, algo característico es que va a ser una erupción rosada o rojo claro, va a ser maculopapular, va a ser morbiliforme, confluente, circinadas o anulares. Normalmente puede o no ser pruriginoso. Se llega a ver prurito principalmente cuando se llega a dar en adultos,
pero principalmente esta enfermedad afecta a los niños. Algo también muy importante es que al eritema infeccioso se le conoce como la quinta enfermedad exantémica. Y bueno, primero va a aparecer en las mejillas con el signo de cachetada y rodea la nariz y la zona labial. En esta parte vamos a tener una palidez perioral. Y después de 1 al cuarto día que aparece, van a empezar a aparecer máculas y pápulas eritematosas en brazos, troncos, nalgas y extremidades inferiores que se van a transformar en erupciones eritematosas confluentes parecidas más o menos a una red o encaje. Algo importante es que el eritema infeccioso no va a afectar las palmas de las manos ni plantas de los pies. Muy bien de todo eso porque cuando veamos herpes vamos a ver la sexta enfermedad o exantema súbito que se parece al eritema infeccioso. Sí. Algo también importante es que, bueno, que tienen que recordar mucho es lo de pruriginoso, porque es muy variable. Hay bibliografías donde nos dicen que hay una leve hipertermia en las zonas afectadas y hay otras que dicen que es muy escaso y que solo se da en adultos. Aquí, Doc, es donde tenía un poco de duda porque me confundió en qué momentos sí se puede ver y en cuál no. ¿Qué? La hipertermia por en la zona afectada. Pues tienen fiebre, no se puede distinguir eso. Ok. Los niños tienen fiebre. Ok, muchas gracias. Y bueno, el exantema puede llegar a ser recurrente o empeorar si son expuestos a temperaturas altas o a, ¿cómo decirlo?, a vapores. O sea, que se expongan como agua caliente a temperaturas muy altas, que le dé el sol. A climas cálidos puede empeorar el exantema y este puede desaparecer y volver a aparecer, o sea, es recurrente. Y esto puede durar 1 a 3 semanas. Habitualmente llega a ser 10 días más a partir de que se empieza este exantema. Normalmente se suele autolimitar, pero llega en pacientes inmunocomprimidos, lleva a ver una presentación crónica. Entonces puede estar apareciendo y desapareciendo el exantema con ciertas complicaciones, como es la artritis. Para su diagnóstico, principalmente nos vamos a basar en la clínica, que es en la observación del eritema, en la edad, y más que nada si tuvo antes una presentación de una especie de catarro. En laboratorio es importante también detectar la anemia con un recuento sanguíneo, biometría hemática, y pues se le puede hacer una serología por ELISA y una ELISA, esto para detectar los niveles de IgG e IgM. Normalmente llega a ver, la IgG nos da como un intervalo para saber el tipo el momento de infección y si ya tenemos inmunidad o no. Algo también importante es que si recuerdan que les dije que tiene un tropismo por el globósido GB4, que es como la proteína P, llega a haber pacientes que no presentan ¿cómo decirlo? Sí, este receptor, este antígeno P, entonces pues no van a ser capaces nunca de infectarse por parvovirus B19. Bueno, el tratamiento suele ser sintomático. En caso de necesidad se llegan a administrar antipiréticos cuando se llega a presentar fiebre, paracetamol o ibuprofeno para el dolor, analgésicos o antipruriginosos. Y en infecciones crónicas se suele dar la inmunoglobulina 4 con una dosis de 400 miligramos kilo día. Se suele dar por 5 a 10 días, pero esto es cuando la infección ya es recurrente. Pero el eritema suele autolimitarse después de 1 semana de su presentación, o sea, 7 días. Y bueno, de prevención realmente no hay una prevención como tal, porque el parvovirus pues se puede presentar en cualquier momento del año. Perdón.
en cualquier momento del año y lo único es que los pacientes están virémicos infecciosos antes de los signos y síntomas del eritema infeccioso. Entonces, por ello no es posible como prevenir la transmisión mediante la identificación o exclusión de los pacientes, principalmente ya sea de las guarderías o escuelas. Se recomienda el lavado constante de manos para reducir la transmisión y el uso, bueno, y ya, eso es todo. ¿Cuál es el estudio del laboratorio más importante? Se puede usar la ELISA o la biometría hemática para considerar los niveles de IgG. No. Bueno. Ah, ¿qué hallazgo en el estudio del laboratorio es característico de eritema infeccioso? Mm, La detección de IgG en los primeros 3 días. No. O la anemia. ¿Qué anemia? Es reticulocítica. No. La reticulocitopenia también es importante para detectar el eritema infeccioso porque es como lo primero que se produce. Ajá, pero ¿qué tipo de anemia es? No, la verdad es que sí no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Anemia plástica? No. ¿Cómo anemia plástica? Mm, no, la verdad es que no me acuerdo de esa. Ay, perdón, no. Se me fue. Diana Guadalupe. Aquí estoy, doctor, pero no. ¿Qué anemia es? ¿No es la anemia drepanocítica? Ahora anemia drepanocítica. ¿Quieres hablar de la anemia drepanocítica, Miguel Ángel? Bueno, ahorita me No, vas a explicar qué es. no, no. No, pues ya la mencionaste, ahora me vas a explicar. Nada más deja que Diana conteste. No sería. No, doctor, no me la sé. A ver, Miguel Ángel. Pues es que yo tenía entendido que era una anemia que pues, prácticamente va a causar que los glóbulos rojos estén deformados o se destruyan totalmente, pero no está relacionado. Por eso, ¿qué anemia es? No sería una anemia microcítica normocrómica, porque lo que están fallando son el número o la distribución de leucocitos. ¿Una anemia qué dijiste? Yo digo que es microcítica normocrómica porque como tal no tenemos una deficiencia en hemoglobina, sino más bien en la distribución, porque pues están afectando toda la línea eritroide. Sí, sí es ese tipo de anemia. Pero a ver, Miguel Ángel, la anemia drepanocítica. Bueno, es que eso era lo que yo tenía entendido, doctor, nada más con respecto a eso. O sea, como tal había pues una deformación a nivel eritrocitaria y pues ya.
o prácticamente, bueno, sí es la anemia de células falciformes, pues, pero pues nada más tengo entendido eso. Pero pensaba que estaba relacionado aquí. A ver, ¿cuál es esa anemia drepanocítica? Pues es cuando hay una deformación de los eritrocitos, ¿no? ¿Por qué? Porque como tal hay, mm, bueno, para empezar, pues es una enfermedad genética, entonces va a haber una mutación en un gen y esta va a ser la causa de la producción anormal de hemoglobina. Y ahí es cuando se forman los eritrocitos en forma de os y en forma de, pues sí, en Ajá. forma de comer, ¿no? ¿Pero por qué? Pues por esa alteración en la mutación. ¿Pero qué hace eso? Mm, No, no sabré decirle, doctor, nada más tenía entendido que era eso. Es por la hemoglobina S. ¿Qué es la hemoglobina S? ¿Para qué sacas cosas que no, Miguel Ángel? Perdón, doctor, es que estaba pensado que estaba relacionado con esto, con el eritema infeccioso, por eso lo mencioné. Bueno, ¿quién sigue? Yo, doctor. Oiga, la pregunta, entonces también, como dice mi compañera, tendríamos reticulocitos, ¿no? Para compensar la falta de perfusión. Buenas noches. Disculpen, ¿ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Ya se ve. Sí, ya. Buenas noches. Bueno, yo les hablaré sobre el acceso hepático y pues dentro de estos pues vamos a tener pues diferentes tipos que los voy a hablar más adelante. Primero vamos a tener el acceso hepático mediano que pues como sabemos pues va a ser causado por entamoeba histolítica. Ahorita les volveremos a repasar pues su ciclo de vida. Como sabemos, pues parásito pues va a tener va a causar un cuadro extraintestinal e intestinal. Y pues dentro del cuadro extraintestinal es en el que puede causar este absceso hepático. Ok, y bueno, entonces el absceso hepático mediano, pues en va a haber las necrosis pues de los hepatocitos y también de los neutrófilos y que van a generar pues estos abscesos que pues tienen un color de ancho, pero más adelante lo veremos. Pues en tabla histolítica pues va a tener diferentes factores para causar esta enfermedad, sus fragmentos de adherencia GAL, de lectina y los angiogéneros que también van a ser muy importantes para esta pues patología. Entonces, pues primero vamos a recordar cómo es que entra entamoeba histolítica a nosotros. Entamoeba histolítica pues la vamos a adquirir por alimentos o agua contaminada con heces humanas. Va a ingresar el quiste y va a llegar al estómago y por el pH ácido del estómago
pues este se va a fracturar. Posteriormente, el quiste ya fracturado va a llegar al intestino delgado y por el cambio de pH a la alcalinidad se va a romper este quiste y va a liberar un parásito que se va a llamar amiba metaquística de 4 núcleos. Posteriormente, esta amiba metaquística de 4 núcleos va a avanzar al intestino delgado y pues aquí se van a duplicar sus núcleos y vamos a tener una ameba metaquística de 8 núcleos y que esta posteriormente en el intestino grueso se va a fragmentar dando como resultado 8 parásitos y estos van a recibir el nombre de ameboid. Después pues se va a enquistar y pues se van a eliminar en las heces y así terminaría el ciclo. Entonces, pues los tropos para esta patología, los trofozoitos se van a encontrar en el epitelio, en la mucosa, y van a ir destruyendo, siguiendo una línea recta. Y cuando vayan a llegar a la capa muscular y ya no puedan seguir, van a formar estas lesiones que conocemos como botella invertida. Y pues van a generar varias lesiones que las vamos a conocer como esfacelaciones de la mucosa intestinal. Y esto sería dentro del cuadro normal, pero intestinal. Pero cuando se genera extraintestinal, pues esta entamoeba histolítica, por medio de esas esfacelaciones, los trofozoitos van a migrar por la circulación portaepática y pues el órgano más importante al que van a llegar va a ser el hígado. Y cuando los trofozoitos van a llegar aquí, al hígado por esta vía sanguínea, van a dar lugar a estas lesiones. Esto lo van a hacer gracias a los amebóporos. Van a causar una necrosis aquí en el hígado y va a tener pues esta coloración como anchoas, como se los había mencionado anteriormente, que pues normalmente dicen que es de color anchoas o también achocolatada. El acceso mediano hepático es es común en México, es común en las zonas donde hay pues mala higiene también, en Cuba, en Sudamérica, en Asia y en otros países. Y el acceso hepático pues va a tener una incidencia mundial de 50 millones de infecciones anuales y pues va a depender si es un país en desarrollo con mala higiene, como ya les había dicho. Ok, bueno, dentro de los síntomas que vamos a presentar, principalmente a diferencia del acceso hepático piógeno, que se va a dar más en edades menores de 40 años, se va a dar de los 20 a los 40 años, en cambio que el acceso hepático piógeno, el cual pues ese se va a dar principalmente en personas de 50 a 70 años. Aquí podemos ver que la duración de los síntomas pues va a ser menor a 4 semanas. Tiende a ser un poquito más frecuente en hombres que en mujeres, a diferencia del piógeno, que ese sí va a ser por igual en ambas edades. Esta va a presentar fiebre. La característica de esta fiebre es que esta fiebre pues va a ser pues continua. Y en el caso del acceso hepático piógeno, la fiebre pues va a tener un patrón en la espiga. Va a tener dolor a la palpación abdominal
hepatomegalia. La ictericia pues no va a ser tan frecuente, puede presentar diarrea también, malestar general, escalofríos, y va a presentar puede llegar a presentar un dolor que se ve radiar pues hacia su hombro derecho. En este caso, pues cuando nosotros sospechamos de un absceso hepático, pues vamos a tener que ver estos hallazgos clínicos. En este caso, pues que haya viajado a una zona endémica, pues nos va a dar un indicio de que podría ser un absceso hepático mediano, ya que en el caso del absceso hepático piógeno, pues no va a requerir que hayan visitado una zona endémica. Ok, entonces vamos a hacer un ultrasonido. En este ultrasonido va a cambiar las características que se presentan en el absceso hepático amebiano y las que se presentan en el piógeno. Aquí les puse una imagen. Okay. En el caso del absceso hepático amebiano, solo se va a presentar uno. Y en el caso del piógeno sí se van a presentar los múltiples. Okay. También aquí nos va a servir la serología en una ELISA para la IgG y también anticuerpos para el antígeno GAL. Nos van a servir para hacer el diagnóstico junto con estos hallazgos clínicos, el ultrasonido que nos va a servir, ya que como les menciono, en pues solo va a haber pues un absceso solitario. Y en el caso del absceso hepático piógeno, pues va a haber múltiples abscesos. Y esto es lo que estaba mencionando, que va a ser un poquito más frecuente el amebiano en hombres que en mujeres. En el caso del piógeno, pues se va a dar por igual en ambas edades. Pues estos ambos van a... Aquí también está lo que les había mencionado de la edad, que en este caso pues se va a dar en edades de 20 a 40 años, a diferencia del piógeno. Y aquí también podemos ver esto de los abscesos, que pues aquí va a ser un solitario, y en el caso del piógeno pues va a haber múltiples abscesos en el ultrasonido. Pues aquí en el caso del tratamiento, el de elección o el que se utiliza es el metronidazol, 500 a 150 miligramos cada 8 horas por 10 días. En este caso, si no se curan o si no se alivian los síntomas en periodo mayor, bueno, a 72 horas, pues tiene que realizar un drenaje de los abscesos. Okay. Y vamos a tener también el absceso piógeno, que principalmente va a ser causado o puede ser causado por diferentes bacterias. Entre ellas tenemos a Escherichia coli, Cryptococcus pneumoniae, también puede ser causado por Staphylococcus viridans. Ok. Y dentro de pues puede llegar la bacteria al hígado por distintas vías, y aquí las tenemos. La principal vía por la que el parásito va a llegar, la bacteria, disculpe, porque la bacteria va a llegar al hígado, pues va a ser por el árbol biliar. De un 40 a un 50% de los casos, pues va a llegar de esa forma. También puede llegar por arterias hepáticas, por vena porta, por continuidad, en traumatismos o criptogénica. Entonces, la bacteria va a llegar por alguna de estas vías pues al hígado, y en este caso pues van a formar
aquí pues los abscesos que van a estar formados por una acumulación pues de pus, de neutrófilos, de restos de tejido. Y pues en este caso vamos a tener también pues distintos síntomas, como aquí los tenemos en esta tablita. La fiebre, pues como ya se los había mencionado, esta va a tener un patrón en espiga, a diferencia de la mediano, que pues les había dicho que iba a ser continua. Este va a tener escalofríos. Los escalofríos van a ser más frecuentes aquí que en el caso del mediano. Y aquí, pues en este caso, pues al no ser causada pentamonas histolítica, pues la serología pues no tiene que salir positiva. Y en este caso, pues al hacer el ultrasonido vamos a encontrar múltiples abscesos pues, bacterianos. La ubicación del acceso pues va a ser en el lóbulo derecho. Estos pues no requieren viajar a zonas endémicas, a diferencia del acceso amebiano. Como factores de riesgos, pues sí se tiene aquí la ingesta del alcoholismo. Y aquí sí va a haber una elevación de la aspartato aminotransferasa, también ictericia. Y en el cultivo, pues aquí va a ser positivo, y en el caso del amebiano no. Y pues de igual manera, aquí para realizar nuestro diagnóstico, pues vamos a tener la historia clínica, la edad, ¿no? Que sean personas de tal rango de edad, que no hayan viajado a zona endémica. Le vamos a realizar el ultrasonido, y pues este ultrasonido pues nos va a arrojar que hay múltiples abscesos, y pues al momento de realizar el cultivo pues nos va a salir positivo. Y aquí pues el tratamiento de primera línea que se ocupa es una cefalosporina de tercera generación más metronidazol, que sería la cetriaxona, de 1 a 2 gramos por día, y el metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. Eh, en la literatura también menciona el acceso fúngico, pero no arroja, no se encuentra mucha información, pero se menciona que se da en personas inmunodeprimidas, en personas que se realizan trasplantes de hígado, y que principalmente se da o la ocasiona Candida albicans, y pues tiende a ser mixto, se tiende a presentar el acceso fúngico al mismo tiempo que se presenta acceso eh, eh, hepático piógeno. Y eso sería todo. Pero a ver, entonces, Sí. ¿qué características tiene el absceso hepático amibiano? Por decir, si se hace punción, El color, bueno, en este caso va a presentar una secreción que va a ser color a pasta de anchoa o a chocolatada. ajá. ¿Y entonces el tratamiento cuál es? Metronidazol. ¿Por cuánto tiempo? ah, por 10 días. No, Si no se da metronidazol por 10 días, no, eso es para amibiasis, pero no para absceso hepático. se da de
de 10 a 14 días. ¿Cuánto? Aquí lo tengo. De 150 a 500 miligramos cada 8 horas. 500 miligramos cada 8 horas. ¿Por cuántos días dices? De 10 a 14 días. Ajá. ¿Y para el microbiano? Para el piógeno se da una cefalosporina de tercera generación más metronidazol. Y en este caso es cetriaxona de 1 a 2 gramos por día y el metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. ¿Por cuántos días? Eh, no me parece, no me salió eso. ¿Cómo? Es que no me especifica los días. Pero pues sí, eso es importante, Brian. Voy. ¿Cómo no va a especificar los días? Ahorita lo investigo rápido. Ustedes nada más me hacen enojar con sus exposiciones. Que no se les olvide. ¿Quién sigue? Yo, doctor. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, Ya sé. vale. Gracias. Ay, no me presté. Bueno, buenas noches, compañeros y doctor. Vamos a ver el tema de parotiditis. Y bueno, primero, ¿qué es la glándula parotidia? Bueno, esta glándula va a ser una glándula salival, de hecho va a ser la más grande, y va a producir una cantidad de saliva. Va a ser, su producción en esta glándula va a ser mayor y va a tener predominio de contenido seroso. Su peso va a variar entre los 15 y 30 gramos aproximadamente. Va a estar ubicada en la celda parotidia. Esta va a tener como una forma triangular, va a tener una base y va a formar como un piquito y va a constar de 3 caras. Ok, vamos a explicar detalladamente. Bueno, vamos a tener lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis superficial y las fibras de Santori.
al igual que el nervio auricular mayor. Eso vamos a tener en la pared externa. Mientras en la pared interna vamos a tener al borde posterior del macetero, que aproximadamente va a estar en este lugar, se va a encontrar por aquí, la rama ascendente maxilar y el borde posterior interno de el pterigoideo. Mientras tanto, en la pared posterior vamos a encontrar al borde anterior del esternocleidomastoideo, que está aquí, al vientre posterior del digástrico, al músculo estiloioideo y los ligamentos estilomaxilar y al ligamento estiloioideo. En la extremidad anterior vamos a encontrar, en la extremidad superior vamos a encontrar a la articulación temporomaxilar y vamos a encontrar al conducto auditivo externo. Mientras en la parte inferior pues va a descansar sobre todo el tabique intermaxiloparatoideo y en el borde interno vamos a encontrar una capa profunda de aponeurosis parotidia y al ligamento estilomaxilar. Hay que recordar antes de pasar a esto que pues consta de una celda parotidia donde está en su borde anterior vamos a encontrar la forma, el borde posterior del músculo macetero donde se va a unir la aponeurosis cervical superficial y la aponeurosis mesentérica. Mientras en el borde posterior de la cerda parotidia la va a conformar el borde anterior de la mastoides y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, y esto se va a reunir con la aponeurosis cervical superficial. Ay, no, disculpen. Por otro lado, es muy importante mencionar la inervación, donde vamos a encontrar que vamos a tener al tronco principal del nervio facial, que es todo esto, el cual va a tener diferentes ramificaciones. Por ejemplo, de este lado vamos a encontrar el nervio auricular posterior, mientras por debajo vamos a encontrar el nervio para el vientre posterior del músculo digástrico. Asimismo, va a seguir su trayecto y se va a bifurcar en dos secciones. La sección superior va a ser la temporofacial y la de abajo va a ser la cervicofacial. La temporofacial se va asimismo a subdividir en dos secciones de igual manera, en el ramo temporal y en los ramos cigomáticos. Mientras la división cervicofacial se va a dividir en tres secciones, que es la cervical, la ramo marginal de la mandíbula y los ramos bucales, que estos al mismo tiempo se van como a anastomosar, se van a juntar con los ramos cigomáticos. Por lo tanto, vamos a tener la irrigación arterial, lo cual es muy importante recordar que su irrigación viene o se origina de Ay, alguien me está pidiendo acceso, pero no puedo aceptar. Ahorita lo acepto. Se va a originar de la carótida externa. Y asimismo vamos a tener aquí la posterior auricular, mientras de este lado vamos a tener a la transversa facial, a la maxilar y a la temporal. Mientras su irrigación venosa la vamos a tener de este lado a la vena facial, que al mismo tiempo se va a subdividir y vamos a encontrar a la retromandibular, a la maxilar, que es esta que ven aquí, la chiquitita, a la temporal media y a la temporal superficial. Mientras por debajo vamos a tener dos ramificaciones, las cuales va a ser la posterior auricular y la externa yugular. Vale, por parte de la histología vamos a tener que es una porción secretora por numerosos lobulillos y lóbulos, la cual de estas dos, la funcional o su unidad funcional van a ser los lobulillos.
Esta glándula parotidia va a estar constituida por el acini serosos. Y pues eso es como lo más importante que tenemos que saber de la histología. Definición, bueno, vamos a tener que la inflamación de las glándulas parotidias derivadas a una infección causada por virus. En epidemiología vamos a encontrar que va a ser más común en las zonas endémicas, es decir, en zonas endémicas urbanas. Va a ser más frecuente entre los 5 y los 15 años y aproximadamente, esto varía mucho según las bibliografías e inclusive algunos artículos y videos, pero va a ser del 20 al 30% de los casos van a ser asintomáticos. Lo bueno de que te dé es que ya deja inmunidad duradera, jeje. Y bueno, vamos a tener algunas características. Vamos a encontrar que va a pertenecer a la familia de los paramyxovirus. Hay que recordar que estos se dividen en dos, el cual va a ser pues parotiditis y el parainfluenza. Así que bueno, aquí nos vamos a enfocar más en parotiditis. El periodo de incubación va a ser de 14 a 28 días y esto va a estar conformado por una sola cadena de ARN. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque así tenemos un virus que se va a mantener más estable, es decir, que no va a poder como mutar. Por eso es que se dice que genera una inmunidad permanente. Aquí vamos a encontrar que tiene capsómeros y esto se los enseño más en esta imagen. Estos que ven aquí, esto va a ser el ARN, ¿sale? Ya ven, es una sola cadena, está en forma circular y esto es lo que pues se va a replicar. Encontramos los capsímeros que van a ser todos estos que están en color naranjita más tenue. Y como es lineal, pues va a ser, por ejemplo, en otros virus, estos pueden cambiar de lugar. Es decir, este ahorita está aquí, pero puede cambiarse hasta acá. Sin embargo, en este virus eso no pasa. Se quedan en su mismo lugar, en la misma posición donde están. Estos capsímeros van a ser helicoidales. ¿Por qué? Porque están como de forma así como transversa, ¿sale? Como que forman así como una hélice, así como una hélice. Entonces, por lo tanto, este virus se va a llamar nucleocápside helicoidal. ¿Por qué? Por su forma, por la forma en cómo está estructurada. Esta va a estar recubierta por una membrana que voy a mostrarles de este lado. O sea, esta naranjita que vimos aquí, esto que está aquí, está dentro de esta membrana, ¿sale? Para que no nos perdamos. Entonces, esta membrana va a tener va a tener proteínas. ¿Y qué proteínas vamos a tener? Pues vamos a tener una proteína que es un ligando, el cual se llama hemaglutinina. Vamos a tener también una proteína enzimática, que como su nombre lo dice, es una enzima, y es una neuroanimidasa, la cual van a ser estos que no tienen la cabecita. Y bueno, ¿cómo se va a replicar o qué va a pasar o qué es lo que va a hacer este virus adentro de nuestras células? Bueno, aquí tenemos a nuestra célula. Esta es una célula representada muy esquemáticamente, jeje. Pero bueno, vamos a lo que vimos acá. Esto se va a meter a la célula. Todo esto se va a meter a la célula. ¿Y cómo se va a meter? Bueno, se va a meter a través la proteína ligando la proteína hemaglutinina va a buscar una proteína receptora y en este caso están representados de color rojo, estos circulitos de color rojo, y esta proteína receptora es el ácido ciálico. Una vez que ya lo encontraron y ya se juntaron, este virus procede a entrar a la célula. Entrando aquí en la célula se va a replicar y va a dar la orden de hacer muchos virus, igual que este virus. ¿Cómo va a encontrar o cómo se va a hacer la membrana a la hora de que salga? Bueno, pues se va a hacer de la misma membrana de la célula, va a ser su cuerpo. ¿Para qué? Para que pueda juntarse o para que pueda caminar, por así decirlo, dentro de nuestro sistema. Entonces, a la hora de salir,
todos los virus salen pegados unos a otros, como que salen juntitos, o sea, todo lo que es la hemaglutinina salen juntos, entonces prácticamente salen como agarraditos de la mano. Y pues esto no les gusta a los virus porque pues no se van a poder mover libremente por el mundo de nuestro pequeño cuerpo. Entonces, ¿qué hace o qué pasa? Ahí es cuando entra la proteína neuroaminidasa, que esta se va a encargar de poder separarlos y así ellos puedan hacer y deshacer ya más libremente y con mayor movimiento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, compañero, por mi parte. Gracias. Bien, continuamos. Vale, la fisiopatogenia. Vamos a encontrar que este va a ser transmitido de persona a persona por gotitas de flush, o flush, sí. Creo que lo escribí mal, pero bueno, esa es la idea. Cuando una persona pues está infectada y entran en contacto una persona no infectada con esa persona, pues en automático prácticamente pues, se va a infectar de este virus. Luego vamos a entrar al periodo de incubación, donde aproximadamente un 25% de las infecciones van a ser asintomáticas. Aquí puede que, o sea, no porque esté infectado significa que sí va a como que se va a expresar la enfermedad, ¿sale? Entonces, por eso aproximadamente un 25% van a ser asintomáticas. Una vez que ya está en su periodo de incubación, que ya está ahí haciendo su replicación, se va a replicar primeramente en mucosas de vías respiratorias superiores. Esto es muy importante. Estando en vías superiores, va a llegar a las glándulas parotidias por el conducto parotidio y es aquí donde se va a generar toda una inflamación, lo cual nos va a hacer pues ese abultamiento característico de lo que es la parotiditis. De esta manera lo podemos explicar mejor. Llega el virus, se empieza a replicar, entra a las células, invade o coloniza todo lo que es vía superior. Tiene un proceso de diapedesis, el cual pues va a salir y con la ayuda de la interleucina 6 y la TNF-alfa va a activar este sistema de inflamación. Estas son las encargadas en este virus de activar el sistema de inflamación, pues precisamente para que exista todo este problema que vemos en la clínica. Mientras tanto, el cuadro clínico vamos a tener en adultos y en niños van a ser muy similares, sin embargo, en adultos vamos a tener dos más, o al menos eso fue lo que vi en en un video y en una bibliografía. Entonces, bueno, en adultos vamos a tener abultamiento, hinchazón en cuello, mientras vamos a tener cefalea, fotofobia, el exceso de salivación. Esto es característico porque muchas veces podemos encontrar lo que es esta característica de tener como el cuello inflamado y posiblemente no es eso, entonces no hay que irnos a la finta, ¿no? De que vemos esto y luego, parotiditis, no. A lo mejor puede ser un tumor o a lo mejor puede ser algún otro proceso. Entonces, es por ello que si tenemos esta forma clínica, es decir, la hinchazón en el cuello, más el exceso de salivación, por clínica ya podemos decir que es parotiditis, ¿sale? Pero pues tenemos que ayudarnos con el diagnóstico completo y la exploración física completa. Por esta inflamación se va a generar un malestar en el cuello, una anorexia, es decir, va a tener muy poquito apetito. Pues imagínense, pues, el dolor del cuello, la salivación excesiva, entonces, pues, como que no le van a dar muchas ganas de comer al paciente. También se puede presentar náuseas y vómito y la coriza. Coriza quiere decir que va a haber una inflamación abrupta, o sea, muy rápida, de repente, ¿sale? Mientras tanto, en niños, igual vamos a tener abultamiento, hinchazón en el cuello, el exceso de salivación, el malestar en el cuello, la anorexia, náuseas y vómito, coriza, y también podemos encontrar mucosas secas, esto puede ser en ambos, y va a haber una fiebre de 38 grados máximo.
Aquí pues es lo que podemos observar, pues tenemos todo lo que es en el cuello, toda esta inflamación característica que se ve. Aquí inclusive hasta la orejita, ¿no? Como que se ve un poco más levantada, inclusive en muchos casos clínicos se puede llegar hasta no ver la oreja por la inflamación que se tiene, se pierde el ángulo de la mandíbula, si se dan cuenta aquí ya ni siquiera aparece, solamente parece una bola, un poco de hinchazón en lo que son los labios, y pues prácticamente se pierde todo pues la mejilla, ¿no? O sea, ni siquiera se ve la diferencia que tenemos en el cigomático, pues ya no se alcanza a ver. Mientras tanto, en el diagnóstico vamos a tener la serología, donde podemos hacer una prueba ELISA y aquí sí dan positivo a anticuerpos IgM, es decir, que estén más elevados los anticuerpos IgM. Esos son característicos para saber que tenemos parotiditis, ya que se activan estos anticuerpos en este virus. También vamos a tener la amilasa aumentada y pues el diagnóstico, como les decía, se hace principalmente con la clínica. Tenemos las complicaciones, la viremia. La viremia es algo muy importante porque el virus pasa a la sangre, o sea, este virus ya no solamente se va a alojar en lo que son las glándulas parotidias, sino también va a recorrer la sangre, sino sistémico, y va a dañar a diferentes glándulas del cuerpo. Como la inflamación en testículos, que va a ser la orquitis, y va a ser exactamente lo mismo que la fisiopatología. Esta inflamación puede ser tal que puede atrofiar a los testículos, y pues ahí se pueden perder pues la descendencia del paciente, ¿no? Se va a quedar infértil. ¿Pero Vamos a por tener qué? por A la ver, Aarón. A ver, espérame. Aarón. ¿Cuáles son las capas del testículo? Por eso, pero a ver, dime las capas del testículo de adentro, de afuera hacia adentro. Son 9. Y eso ya lo vieron en neurología. Nosotros aún no llevamos urología, doctor. ¿Cómo no si la llevaron en séptimo? No, doctor, no No, llevo pero eso nada. Doctor, ¿Cuándo la llevan? A ver. en 10º. No mientan si todos sus compañeros la llevan en séptimo. De verdad que No, doctor, en serio no. a nosotros nos dijeron que no. No, no es cierto, doctor, no. Bueno, pero eso lo vieron en anatomía. sí, eso sí. Entonces, Aarón. Aarón. No, a ver otra vez. ¿Y la capa muscular?
¿Eh? ¿Cuál es la capa muscular? ¿Cómo se llama la capa muscular? ¿En dónde se inserta el músculo cremaster? ¿Y cuál es la función del cremaster? ¿Para qué? Más o menos. ¿Por qué te enojas de que te pregunte? Bueno, claro que sí. No. No hace falta que los vean que los tengan en vivo, en presencial, ¿eh? Yo te dije, síguele. Ok. Bueno, sí mismo también puede dañar a los ovarios, al páncreas, las mamas, las glandas tiroideas, etcétera. Puede provocar una meningitis aséptica, es decir, que no tiene bacterias, y una sordera neurosensorial adquirida. ¿Esto por qué? Porque también atrofia el nervio vestilococlear. Ah, y a ver, ya cambié. Ah, listo. El tratamiento, encontró más que nada que va a ser tratamiento sintomático, lo cual nos va a dar bueno, tenemos que dar un cuadro de hidratación. ¿Por qué? Pues porque por lo mismo de que está perdiendo mucha saliva, pues está perdiendo líquidos y todo esto. Entonces, le tenemos que dar mucha agua. El reposo es absoluto, al menos durante 5 días. Tiene que estar 5 días después de la infección o de la presentación de síntomas, tiene que estar totalmente en reposo. Y antiinflamatorios, al igual que analgésicos, ya que pues duele bastante. ¿Cómo vamos a prevenir esto? Pues por la profilaxis, por la vacuna, la cual la vacuna, bueno, según leí que se realiza a partir de virus atenuados. Esta cepa se llama Z-Jerry-Lines. Esta vacuna la encontramos en México como la triple viral. Si se acuerdan en la clase de vacunas, pues ya esta triple viral tiene la de sarampión, rubiola y parotiditis. Esta, en nuestro cuadro esquemático de México de vacunación, se va a colocar entre los 12 a 15 meses de edad y vamos a tener una dosis de refuerzo, la cual se tiene que aplicar de los 6 a los 7 años aproximadamente. Y bueno, esto pues va a prevenir lo que es pues la parotiditis. Como ya saben, pues tiene una inmunidad muy eficaz. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Y pues esta es una de las enfermedades que han reemergentes gracias a los antivacunas. Lo que ha sido la parotiditis, el tétanos, la rubiola, están siendo enfermedades emergentes por padres irresponsables que no vacunan a sus hijos. Y pues lo más grave de la parotiditis que ya vimos es la infertilidad por la inflamación que ocasiona principalmente en la túnica albuginia del ovario y del testículo. Y entonces esto va a condicionar que no haya una adecuada producción
de los espermatozoides ni de los óvulos, con la consecuente infertilidad. ¿Quién sigue? Ya, doctor, eran todos los temas de esta noche. No, Nada más había 3. Sí, Mañana sigo yo con tétanos. no seguía tétanos hoy. No, según su calendario, es hasta mañana. Incluso por eso estamos sacados de onda porque nada más íbamos a ver un tema mañana. ¿Por qué? Porque es corto en sí, no es mucho. Bueno, eso sí. Mañana es miércoles, ¿verdad? Sí, doctor. sí, No, sí está bien. ¿O quieren que le agregue otro tema más? no, doctor. Le puedo agregar otro tema más. No, doctor, gracias. No, doctora, sí, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana.